Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde el chismecito nunca descansa. ¿Cómo están hoy, mis queridos fans de la farándula? Espero que con la energía a tope, porque hoy tenemos bomba. Prepárense para sumergirnos en las profundidades del mundo del espectáculo turco, en un torbellino de rumores, pistas y especulaciones que nos dejarán sin aliento. Hoy, señoras y señores, vamos a desmenuzar el misterio que rodea a una de las parejas más icónicas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los amados protagonistas de Love is in the Air. ¿Recuerdan esa chispa, esa química que explotaba en la pantalla? ¿Ese romance que nos hizo creer en el amor verdadero? Pues bien, la historia, al parecer, no ha terminado, y la trama se complica. ¿Están listos para un viaje alucinante por el laberinto de los rumores, las coincidencias y las pruebas que sugieren un posible reencuentro? ¿Quieren saber qué está pasando realmente, qué se rumorea y por qué todos estamos hablando de esto? Pues quédense pegados a la pantalla, porque hoy vamos a desentrañar cada detalle, desde los primeros susurros hasta la impactante escena que lo cambió todo, Hande y Kerem, juntos, entrando a un hotel. Sí, amigos, un hotel. Y no cualquier hotel, sino uno que parece ser el escenario perfecto para un romance renacido. Antes de sumergirnos de lleno en este chismecito jugoso, quiero pedirles un favor que me llena de ilusión. Si son nuevos por aquí y si aman el drama turco, las noticias de farándula, los secretos del mundo del espectáculo, suscríbanse al canal. No se van a arrepentir. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola noticia bomba. Y por supuesto, regálenme un like si ya están listos para este chismecito de alto impacto. Su apoyo me motiva muchísimo. Empecemos. Retrocedamos un poco en el tiempo, al inicio de esta historia de amor y desamor. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como ya saben, se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de Love is in the Air. La conexión entre ellos era innegable, una explosión de emociones que traspasó la pantalla. Su química era tan palpable que rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Sus fotos juntos, sus gestos de cariño, sus entrevistas llenas de complicidad, todo nos hacía soñar. Pero como suele ocurrir en el mundo de la farándula, la felicidad no es eterna. Después de un tiempo juntos, y sin una explicación clara y contundente, anunciaron su separación. Los corazones de los fans, incluyéndome, se rompieron en 1000 pedazos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las especulaciones comenzaron a circular como un torbellino. Se habló de diferencias de agenda, de incompatibilidad de caracteres, incluso de terceras personas, pero nada se confirmó oficialmente. Y ahí es donde la historia se puso más interesante. Después de la separación, ambos tomaron caminos separados. Hande, enfocada en su carrera, protagonizó nuevos proyectos, deslumbrando con su belleza y talento. Se la relacionó con otras personas, pero nada serio parecía concretarse. Kerem, por su parte, también siguió trabajando, disfrutando de su soltería y participando en nuevos proyectos. Y aunque la esperanza siempre estaba presente en el corazón de los fans, la posibilidad de verlos juntos de nuevo parecía cada vez más remota, hasta ahora. Pero, llega la hora de la verdad. Recientemente comenzaron a surgir rumores, algunos sutiles, otros más evidentes, que apuntaban a una posible reconciliación. ¿De dónde salieron estos rumores? De las redes sociales, por supuesto. Y de las fotos, los vídeos y las pistas que intencionalmente o no, tanto Hande como Kerem dejaron escapar. Comencemos por lo sutil. Hubo coincidencias en sus viajes. Se filtraron fotos de ambos en los mismos lugares en fechas cercanas. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero como diría el dicho popular, piensa mal y acertarás. Luego empezaron a compartir amigos en común, se los vio disfrutando de las mismas reuniones, frecuentando los mismos restaurantes. La red social, convertida en un diario íntimo y a la vez en un campo de batalla de la especulación, se inundó de comentarios y teorías. Pero eso no es todo. Empezaron a seguirse de nuevo en Instagram, un clásico. Después de una separación, dejar de seguir a tu ex es casi una ley no escrita. Pero, ¿volver a seguirse? Es una señal. Es una invitación. Es un aquí estoy, ¿qué tal? Y lo más importante, comenzaron a interactuar con sus publicaciones. Un like por aquí, un comentario por allá,
detalles que para muchos podrían pasar desapercibidos, pero que para los fans, eran señales de alerta roja, en el buen sentido. La interacción en las redes sociales es como un baile. Un like es un guiño. Un comentario es una invitación. Una respuesta es una promesa. Y ellos dos, estaban bailando. Estaban intercambiando guiños, invitaciones y promesas. Estaban alimentando la llama. Luego llegaron las pistas un poco más evidentes. Se filtraron fotos de Ande con un collar que casualmente Kerem le había regalado en el pasado. Un detalle, pero un detalle que encendió la mecha. Y por supuesto los medios turcos, siempre atentos a cualquier novedad, empezaron a hablar de una posible segunda oportunidad. Los programas de televisión se llenaron de debates, los periódicos publicaron artículos, y las redes sociales estallaron de especulaciones. ¿Era un collar cualquiera? ¿O era una señal, un recordatorio del pasado, una promesa de futuro? Y entonces, la bomba. La noticia que sacudió a todos, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron vistos, entrando a un hotel. Y no a cualquier hotel. Se trataba de un hotel de lujo con mucho misterio, con una atmósfera romántica, el escenario perfecto para un reencuentro. Las fuentes informaron que se trataba de un hotel en Estambul, conocido por su privacidad y su ambiente exclusivo. Un lugar donde las celebridades pueden relajarse, disfrutar de la compañía de sus seres queridos y, sobre todo, escapar de los focos mediáticos. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué hacían Hande y Kerem juntos en ese hotel? ¿Estaban solos? ¿Era una cita romántica? ¿O tal vez una reunión de trabajo? Lamentablemente no tenemos todos los detalles. Las fotos que se filtraron eran de baja calidad, tomadas a distancia, pero lo suficientemente claras como para confirmar que sí, estaban ahí. En las imágenes se podía ver a ambos entrando al hotel, con miradas cómplices y gestos que denotaban cierta familiaridad. La especulación, obviamente, se desató. Las redes sociales explotaron. Todo el mundo quería saber qué estaba pasando. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Bueno, por un lado, que Hande y Kerem definitivamente se han estado viendo. Que existe una relación, aunque no sepamos exactamente de qué tipo. ¿Amigos? ¿Amantes? ¿Algo intermedio? La verdad es que no lo sabemos. Lo que sí podemos decir con casi total seguridad es que hay una chispa. La química que vimos en Love is in the Air sigue ahí. Y si han decidido reunirse en un hotel, lejos de las miradas indiscretas, es porque algo está pasando. Es porque quieren privacidad, es porque quieren intimidad, es porque quieren mantener un secreto. Y por lo tanto es porque algo importante está sucediendo. ¿Por qué un hotel? Bueno, hay varias posibilidades. Puede ser que estuvieran buscando privacidad, un lugar donde poder estar juntos sin ser interrumpidos. Puede ser que quisieran celebrar algo, o simplemente darse una escapada romántica. O también puede ser que estuvieran grabando algo, nunca se sabe. La industria del entretenimiento turca es famosa por sus giros inesperados. ¿Quién sabe si estaban trabajando en un nuevo proyecto en secreto? La intriga crece. La realidad es que por ahora, todo son especulaciones. Pero la sola idea de que Hande y Kerem estén juntos de nuevo nos emociona muchísimo. Y por supuesto estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier foto, para mantenerlos informados. Pero el encuentro en el hotel no solo ha generado expectativas románticas, sino también profesionales. ¿Podrían volver a trabajar juntos? ¿En qué proyecto? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Un comercial? Las posibilidades son infinitas. Y para muchos la idea es simplemente perfecta. Imaginemos una nueva serie con la misma química, con una historia que nos haga suspirar, con personajes complejos y apasionados, sería un éxito asegurado. Los fans de Love is in the Air estarían encantados, y seguro que atraerían a nuevos seguidores. La combinación de Hande y Kerem es garantía de éxito. Son talentosos, guapos, carismáticos, y tienen una química innegable. Y no olvidemos que tanto Hande como Kerem son actores muy talentosos con mucho potencial. Han demostrado su capacidad para interpretar personajes complejos, para transmitir emociones, y para enamorarnos con sus interpretaciones. Han evolucionado, han crecido, han madurado, y su reencuentro profesional sería un regalo para sus fans.
Así que, ¿por qué no? ¿Por qué no volver a verlos juntos en la pantalla? Es algo que sin duda muchos de nosotros desearíamos que ocurriera. Y a juzgar por las reacciones en las redes sociales, la idea es muy popular. Los fans están ansiosos por volver a ver a esta pareja en acción, por revivir la magia, por volver a soñar. Además, el hecho de que estén manteniendo una relación más allá del trabajo, incluso si es una amistad, o algo más, podría facilitar mucho las cosas. La comunicación, la confianza, la complicidad, todo eso ya lo tienen. La conexión entre ellos es real, es fuerte, es innegable. Y eso, sin duda, se reflejaría en su trabajo. Pero volviendo al chisme principal, ¿qué podemos esperar? ¿Realmente se están dando una segunda oportunidad? ¿Están intentando mantener su relación en secreto? ¿O simplemente son amigos que se están divirtiendo? La verdad es que, como ya les dije, no tenemos todas las respuestas. Pero basándonos en las pistas, en los rumores y en las fotos, debemos concluir que algo está pasando. Algo importante. Algo que podría cambiar el rumbo de sus vidas, y por supuesto, el de nuestras vidas como fans de la farándula turca. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem, al menos, se están viendo. Y eso ya es suficiente para emocionarnos. ¿Qué pasará después? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, especulando, y esperando que nos den una buena noticia. Tal vez un anuncio oficial, tal vez una foto juntos, tal vez un nuevo proyecto, cualquier cosa nos haría felices. Y para finalizar, quiero recordarles que todo esto es farándula. Son especulaciones basadas en pistas y rumores. No sabemos la verdad absoluta. Pero lo que sí sabemos es que el mundo de la farándula es así de emocionante, de impredecible, y de divertido. Y gracias a este chismecito, hoy tenemos un nuevo tema de conversación, un nuevo motivo para seguir pendientes de las redes sociales y de las noticias del espectáculo. Así que manténganse informados, sigan mis vídeos y no se pierdan ninguna novedad. Porque, créanme, esto apenas está comenzando. La historia de Hande y Kerem es un libro abierto, y cada día se escribe un nuevo capítulo. Y nosotros, sus fans, seremos los primeros en leerlo. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir los puntos más importantes. Primero, Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de Love is in the Air, fueron vistos juntos entrando a un hotel. Segundo, esto ha generado rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación. Tercero, las pistas en las redes sociales y las coincidencias en sus vidas personales apuntan a que algo está pasando entre ellos. Cuarto, la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto es algo que muchos deseamos. Quinto, estaremos atentos a cualquier novedad y actualizaremos la información. Sexto, el chismecito no para, y la farándula turca nos sigue sorprendiendo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Me encanta compartir este tipo de noticias con ustedes. Me encanta leer sus comentarios y saber qué opinan. Su apoyo es mi mayor motivación. Así que por favor déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que volvieran a ser pareja? ¿Qué esperan de este posible reencuentro? ¿Qué les gustaría que hicieran? Cuéntenme todo. Sus comentarios son valiosos. Y para finalizar, no se olviden de darle un like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Me ayudan muchísimo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Ahí también comparto información. Y recuerden, el chismecito no para. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, y que viva el amor.